Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Les doy una cordial bienvenida a nuestro culto aquí el día domingo. A cada uno de ustedes les deseo lo mejor delante de nuestro Dios. Qué bendición tenemos cada uno de nosotros de permitirnos Dios pasar este tiempo, pasar estos días con su misericordia, con su gracia, con su cuidado. Algunas personas durante estos tiempos han partido a la presencia de Dios por causa de esta enfermedad, personas muy queridas, personas por las cuales hemos estado orando. Una de estas personas es César Miranda, una persona conocida por muchos de nosotros dentro de las iglesias bautistas. Estamos orando por su familia y porque Dios nos siga guardando a todos. Y si Dios decide llevarnos también, que tengamos la tranquilidad de que Dios está haciendo su voluntad perfecta en nuestras vidas. Vamos a comenzar con palabras de oración para empezar este maravilloso tiempo y luego acercarnos a estudiar su palabra en esta mañana. Acompáñame, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio, la oportunidad de estar aquí una vez más delante de ti, Padre, este domingo en el cual podemos adorarte, podemos alabarte con todo nuestro corazón. Señor, te agradecemos por la vida de hermano César Miranda, por todo lo que él ha hecho, Señor, mientras ha estado aquí. Y también, Padre, gracias ahora por que tú has decidido llevarle, Señor, en medio de la pandemia, en medio de estas dificultades. Gracias, Padre, porque has permitido su vida hasta estos días, en estos tiempos. Pero ahora, Padre, consuela el corazón de su familia, consuela el corazón de las personas alrededor, su esposa, sus hijos, Señor, su iglesia. Te pedimos también, Señor amado, que a nosotros nos prepare siempre para poder, Señor, un momento ir a tu presencia, si es así como tú deseas para con nosotros. Queremos suplicarte, nuestro buen Dios, ahora que concentres nuestra mente en buscar tu voluntad, en buscar hacer, Señor, lo que tú deseas en nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para escuchar tu palabra y seguir aprendiendo de tu voluntad perfecta. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias a todos los que están llegando a través de la señal de transmisión de este culto en vivo de la Iglesia Bautista Calvario, a través del Facebook de la iglesia. No se olvide, si ya estás ahí, haz un comentario, copia el link, comparte este video para que otras personas más aprendan sobre el Dios soberano. Vamos a estar estudiando de nuevo el libro de Isaías y también, hermanos, para estar aprendiendo de cómo se hace la obra de Dios, cómo se hace la obra de Dios, la obra misionera en el libro de Hechos, el capítulo 13, ahí más adelante. Ahora ya cambiamos nuestras Biblias y por favor vaya buscando en el libro de Isaías, el capítulo 24, todos los que estamos llegando aquí, busque una Biblia. No se olviden nuestros cultos los domingos a las 11 como hoy. Luego hoy día también a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos 3 cultos durante la semana. Entonces no se olvide de estar participando. Y ahora vamos a pasar ya al tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo qué es lo que ocurre cuando Dios ejerce su juicio soberano, ¿no? El juicio divino del Rey soberano. Hemos visto la acción del juicio divino, esto ya lo hemos estudiado. Hemos visto cómo Dios puede vaciar, desnudar, trastornar, esparcir y hacerlo sin distinción. No hay una persona, una condición social en las cuales Dios no va a ejercer su juicio divino. Y especialmente a finales del fin, cuando Dios juzgue totalmente el mundo.
Ahora, mis amados hermanos, Dios juzga por su palabra nada más. Él no necesita hacer un esfuerzo supremo. Él dice y eso ocurre en nuestras vidas. Y Él puede aplicar juicio ahora, lo ha aplicado en el pasado y lo aplicará en el futuro en toda la tierra. Vimos también cuáles son las causas del juicio divino y somos nosotros que contaminamos la tierra. Específicamente ahí hablaba al pueblo de Dios porque hemos traspasado la ley, hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto de Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida personal y aún como pueblo de Dios, como iglesia, igual el pueblo de Israel en el pasado ha quebrantado el pacto de Dios? Israel, el pacto que tenía con Abraham, y nosotros el pacto que tenemos con Cristo. Y por estas causas viene el juicio divino en nuestras vidas y en la tierra y en nuestro mundo. Y ahora, hermanos, quiero mencionarles cuando Dios juzga, cuando Dios decide ejercer, vamos a decir, su castigo, su juicio para mejorar nuestras vidas, ¿qué efecto va a causar en la vida? A veces pensamos, cuando ocurren cosas dificultosas, cuando hay problemas en nuestra vida y Dios nos está juzgando. Yo me pongo a pensar un momento en estas personas en Corintio que murieron. Varios hermanos, dice la palabra de Dios, que en la iglesia de Corintio murieron. Pero ¿cómo habrán quedado los demás? ¿Cuál habrá sido, vamos a decir, el pensar de otros creyentes y quizás familiares de estos hombres que murieron en Corintios? O pensando en Ananías y Zafira cuando murieron en el Nuevo Testamento, inmediatamente ahí murieron y cayeron. ¿No habrá tenido algunos familiares? ¿No habrían tenido hijos? ¿Qué debería causar? ¿Cómo debería afectar el juicio de Dios en nuestras vidas? Capítulo 24 del libro de Isaías, verso 14 en adelante. Leo versos 12 y 13 para el contexto. Dice: la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, hablando de lo que Dios va a hacer como juicio a esta tierra, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Y ahí está hablando cómo Dios va a sacudir a la tierra, va a sacudir a su pueblo, va a ejercer el juicio divino. Pero quiero que noten ustedes ahí, verso 13 también, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. O sea, Dios va a arrasar con todo en nuestra vida, hermanos, por causa de nuestras propias faltas o pecados cuando es necesario corregirnos. Pero ¿qué busca Dios? ¿Qué busca cuando Dios juzga, ya sea la tierra, ya sea su pueblo Israel en el pasado, ya sea su iglesia, desde Pentecostés hasta hoy en día? Quiero que noten lo que pasa y lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Verso 14 dice así: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto, dice, a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos sus cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Pero ¿cuál es el efecto que ocurre en la gente que mira, que observa el juicio que ha sido afectado? Dice el verso 14 que estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Hermanos, cuando Dios trae juicio a nuestra vida, esto va a producir gozo en nuestras vidas. Yo estaba pensando, cuando a veces Dios trae muerte a nuestras vidas, un juicio terrible, una enfermedad terrible, y cuando Dios nos juzga, hermanos, después que nos ha hecho entender cuál es el problema en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, hermanos, lo único
que debe y puede surgir de una persona que le conoce, que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, es gozo. Y es lo que dice que va a ocurrir aquí, que la gente va a cantar de gozo. También el texto nos menciona en el verso 14 que van a alzar la voz y van a hablar de la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, y el verso 15, también ahí incluido con este asunto, estos alzarán, glorificad por esto a Jehová en los valles. Hay un reconocimiento de su gloria, hay una glorificación a la justicia de Dios. Hermanos, muchos de nosotros y todo el mundo y toda la gente, aun los que no conocen a Cristo Jesús, al Dios verdadero de las Escrituras, están reclamando continuamente justicia. Quiero que se me haga justicia. Quiero que alguien haga de verdad algo en medio de esta vida tan difícil y tan complicada y tan injusta. Pero un día, hermanos, Dios va a venir a arreglar cuentas en la vida de este mundo, pensando en el futuro, pensando en la escatología, en los eventos del porvenir. Hermanos, y cuando Dios juzgue a la tierra, a los que queden, a los que hayan experimentado el juicio de Dios y hayan sido limpiados por la mano soberana del que gobierna, hermanos, no va a haber más en sus vidas que gozo, porque Dios limpiará toda iniquidad, toda contaminación que nosotros hemos hecho a este mundo. Será quitado el pecado por siempre y reconoceremos su gloria y honraremos y glorificaremos la justicia de Dios. Hermanos, qué lindo es cuando alguien, cuando una persona, cuando un juez, cuando un presidente, alguien, una autoridad, hermanos, hace justicia. Toma mi causa y da un dictamen justo respecto a mí. Oh, cómo alabamos la justicia. Cristo Jesús, Dios mismo, va a hacer y está haciendo eso en nuestras vidas. Es interesante que cuando David estaba ahí rogando, pidiendo que su hijo no muriera, después de haber sido confrontado con el pecado en su vida, y su hijo a punto de morir, él estaba acongojado, suplicando a Dios, no podía comer de tal manera que él estaba en ayuno ahí, orando a Dios por si Dios le sanare. Pero una vez el niño muerto, aplicada el juicio divino sobre David. Él se lava, él se limpia, él se arregla y no está más triste, y con gozo va a ofrecer una ofrenda a Dios. Hermanos, esa es la forma que nosotros, los que le conocemos, debemos aprender y apreciar cuando Dios juzga nuestras vidas. Seguramente, hermanos, en estos días, seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tenido la mano de Dios juzgándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos. Oh, hermanos, una vez que hayamos aprendido, y esa es la clave, cuando hayamos entendido este propósito de Dios, hermanos, en nuestro corazón no va a haber más que gozo. Hermanos, definitivamente nosotros que ya entendemos la Biblia, sabemos todas las destrucciones que van a haber en el juicio divino en estos 7 años que Dios ha dispuesto de tribulación en el futuro. Y nosotros como su iglesia estaremos con Él. Y definitivamente, hermanos, nosotros que estaremos ahí viendo, aunque vamos a ver desastre y vamos a ver la muerte de muchas personas, el juicio y la ira de Dios desatada en el futuro, hermanos, lo único que habrá después y para el resto del mundo que quede, especialmente para los judíos, que van a ser salvados y van a ser juzgados severamente por Dios en esa época, lo único que va a haber en sus corazones es gozo, el reconocimiento de la gloria de Dios y elevar, exaltar la justicia del Rey soberano que gobernará por 1000 años la tierra. Pero ahora, hermanos, en nuestra vida, cuando Dios traiga juicio, haga eso, gócese. Reconozca
a Dios como grande, como glorioso y honra su justicia. Alaba y glorifica la justicia de Dios en tu vida, en mi vida. Vamos a avanzar, hermanos, aquí en el estudio del libro de Isaías. Ahora, ¿es posible, hermanos, escapar del juicio divino? Muy interesante cómo Dios va hilvanando aún, hermanos, los pensamientos y lo que vamos a aprender también más adelante en el culto de adoración, ahí en el libro de Hechos. Pero acá viene una pregunta: ¿es posible escapar de este juicio divino que Dios va a aplicar ahí en el futuro? Porque esto sí está hablando del futuro, aunque estamos haciendo aplicaciones para el presente de nuestra vida. Igual cuando Dios decide ajustar nuestra vida, aplicarnos juicio, es posible escapar. Miren lo que dice aquí y cómo nos narra estos versos aquí de aquellos que han fracasado en su vida y Dios les está juzgando. Verso 17 en adelante dice: terror, foso y red sobre ti. Voy a leer una vez más estas palabras: terror, uno, foso y red sobre ti. Muy interesante cómo construye Isaías con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo, la palabra aquí para escribir. Dice terror, foso y red. Tres cosas que pone aquí y para ilustrarnos que es imposible escapar de el juicio divino. En el verso 18, acontecerá que el que huyere de la voz del terror. Hermanos, en el futuro, pensando ya en el momento en que Dios va a venir a juzgar a este mundo, la gente va a tratar de huir, porque van a tener miedo. Hermanos, aún ahora, cuando Dios está juzgando nuestra sociedad, nuestro mundo, queridos, es muy probable, hermanos, que este juicio que está viniendo aquí de parte de Dios sea una advertencia para todos, tanto para la humanidad entera, para la iglesia en general. Pero, hermanos, por ejemplo, es posible huir, hermanos, cuando Dios aplica su justicia. Puede uno tratar, y es lo que dice el verso 18. Dice: acontecerá que el que huyere de la voz del terror. Hermanos, cuando Dios trae juicio a la tierra, juicio a nuestra vida, podemos hacer el intento de huir. Pero en ese intento de huir, de escapar del miedo que tendremos al juicio de Dios, miren lo que dice el verso 18. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror, dice, caerá en el foso. Caerá en el foso. Tres cosas les mencioné: terror, foso y red. Y el que caiga en el foso, dice, va a intentar salir. Mira lo que dice el versículo 18. Y el que saliere de en medio del foso. Dios, hermanos, trae el juicio a nosotros y intentamos escapar, intentamos correr. Uno se va a caer, hermanos, en un foso que Dios ha preparado para que el juicio sobre nuestra vida caiga. Y si por obra sales de ese foso, mira lo que dice también el mismo versículo 18. El que saliere de en medio del foso será preso en la red. ¿Por qué? Nota: porque de lo alto se abrirá ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Hermanos, si uno trata de huir del juicio de Dios, va a caer, hermanos, una vez más en el mismo juicio como un foso. Y si puedes intentar y de repente sales del foso, vas a caer en la red. Porque, hermanos, es de lo alto que viene el juicio a nuestras vidas. Hermanos, no todos los que han partido, especialmente los creyentes en esta época del coronavirus, no todos creo que son juicios por pecado en nuestras vidas. Pero es posible que algunos sí, hermanos. Y es posible que ciertas situaciones y circunstancias que estamos viviendo en la vida es por causa de que no estamos haciendo lo que Dios espera. Hermanos, Dios tiene mucha paciencia con este mundo y le va a dar
tiempo y le está dando tiempo y es posible que le dé algunos años más, hermanos. Pero ya van muchos años de la gracia de Dios manifestada a los hombres. Pero un día, hermanos, vendrá el juicio y la verdad. Es y será una misión imposible escapar del juicio divino. Querido hermano, querida hermana, querido creyente en este día. Tú que has conocido a Cristo Jesús y no estás andando conforme a los mandatos, a los preceptos, a las reglas de la palabra de Dios, del Dios que te ama, quiero decirte, es imposible, no puedes escapar del juicio divino. No hay forma, no hay un lugar donde puedas huir. No hay un lugar donde puedas escapar porque viene de lo alto. Es una misión imposible escapar del juicio divino. Miren cómo será el juicio, hermanos, y hay que tener cuidado porque Dios puede aplicar esas cosas a nuestra vida también. Si es que no nos enmendamos, si es que no nos mejoramos en este tiempo, aprovecha la misericordia y la gracia de Dios abundante. Pero mira lo que dice verso 19 en adelante. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Yo sé, hermanos, ya han habido algunas personas que yo me imagino en estos tiempos, pasando lo que está ocurriendo en este mundo, que han pensado, esto es el fin. Hermanos, este asunto del COVID que estamos pasando aquí, de esta pandemia que está viendo, este virus que está llevándose a muchas personas, hermano, no es nada comparado a lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios dice en cuanto al juicio, hermanos, que va a ser quebrantado del todo. Totalmente. Hay lugares, hermanos, donde todavía hay gente que está tranquila y no se enferma porque están de repente alejados, aislados, y es posible que haya un lugar del mundo, hermanos, en que no haya llegado el virus y que ellos estén viviendo igual sus vidas, hermanos. De repente alguna tribu hay muy encerrada en algún lugar, en la selva, alguien allí en el Polo Norte, en Alaska, algún esquimal por ahí, y no está preocupado por el virus, hermano. Pero cuando venga el juicio de Dios, hermanos, toda la tierra va a ser quebrantada. Toda la tierra va a ser totalmente desmenuzada y será en gran manera o enteramente conmovida. Verso 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá. Y quiero que noten, hermanos, respecto al mundo y a la tierra en la cual nosotros vivimos y a veces invertimos bastante tiempo. Quiero que notes la última frase respecto a lo que va a ocurrir, hermanos y queridos amigos, aquí en la tierra. Voy a leer la última frase. Bueno, voy a leer una vez más el verso 20. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Hermanos y amigos que están escuchando hoy día esta enseñanza de la palabra de Dios respecto al futuro. Hermanos, va a haber un momento en que la tierra, este sistema en el cual vivimos, ¿no? Ya sea capitalismo, socialismo, socialdemocracia, lo que sea que tú estés viviendo, ¿no? De repente un gran desarrollo en diversas sociedades del mundo, nuestra tecnología, nuestra vida de ocio, todo lo que tenemos, nuestro cine, nuestro internet, nuestros juegos, todo lo que tengamos, hermanos, nuestras películas, nuestra diversión, todo esto, hermanos, un día va a acabar y nunca más se va a levantar. ¿Te has puesto a pensar a veces por qué le ponemos tantas ganas y tantas fuerzas a hacer las cosas de este mundo, hermanos? Cuando hay cosas más importantes, más valederas y más eternas, a los cuales yo quiero animarte a que mires hacia el futuro. ¿Es posible escapar del juicio divino? No.
para el incrédulo y para el creyente. No es posible. Cuando Dios determina juzgarnos y la misericordia de Dios y la gracia de Dios llega a su límite, no es posible huir de la mano de Dios. ¿Cuál es la meta, hermanos, cuando Dios hace su juicio divino? Verso 21 al 23, y estamos terminando aquí el estudio de esta parte en la escuela dominical, aquí en el libro de Isaías. Dice la Escritura: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Hermanos, cuando Dios va a hacer su juicio divino, Él va a aplicar justicia. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará. ¿Y dónde va a aplicar justicia, hermanos? ¿En qué lugares? Hermanos, en el ejército de los cielos y sobre los reyes de la tierra. Hermanos, no hay reino, y eso es lo que quiero que usted entienda. Cuando el libro de Isaías nos habla de Dios como el que gobierna, como el soberano que gobierna. Hermanos, yo sé que hoy día hay lugares en este mundo donde hay personas que están gobernando, pero también hay lugares, hermanos, en lo que es la esfera, vamos a decir, más allá de lo terreno, donde también hay, hermanos, demonios que están gobernando todavía, que tienen cierto control como Satanás. Pero un día, hermanos, Dios va a castigar al ejército de los cielos en los altos y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Dice que van a ser amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Dios va a aplicar, hermanos, su justicia. Eso es parte. Y otra cosa, hermanos, que Dios va a hacer, verso 23, dice: la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos, quiero que notes esa última frase ahí en el verso 23, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Hermanos, el juicio de Dios final, al cabo del tiempo, hermanos, tiene un objetivo sobre la vida de este mundo. Después que Dios envíe 7 años de gran tribulación a toda la humanidad, su objetivo, hermanos, número 1, aplicar justicia sobre todos los que se rebelaron, no los que no se conformaron a su voluntad. Pero otro objetivo, hermanos, otra meta es que Dios va a reinar en la tierra. Ningún rey más se parará, ninguna persona más se parará y querrá gobernar su propia vida. Jesucristo la gobernará por siempre. Y Él, como dice, reinará en el monte de Sión y Jerusalén. Y la última frase, hermanos, ahí del verso 23. Y delante de sus ancianos Él sea glorioso. 3 cosas, hermanos, que tienen que ver con el juicio divino de Dios, ya sea en el pasado, ya sea en el presente y ya sea en el futuro, que va a ocurrir, hermanos. Cuando Dios nos juzga y Él aplica juicio a nuestras vidas, el juicio divino, número 1, quiere aplicar su justicia. Número 2, quiere reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y número 3, quiere glorificarse. Queridos hermanos, queridos amigos, yo creo que es tiempo de pensar seriamente en nuestras vidas. Si Dios está juzgándonos, si Dios está aplicando con toda propiedad su ira, su enojo, quiero que pienses: Dios está aplicando justicia a mi vida, Dios está queriendo reinar en mi corazón, Dios está queriendo ser glorificado en mi vida personal. Hermanos, cuando Dios trate con nosotros, como lo hará en el futuro con la tierra, pero ya aplicando a mi vida personal, te consulto: ¿la justicia de Dios
se manifestará en tu vida. Y otra cosa más, hermanos, dejarás a Cristo reinar en tu corazón, reinar en tus actividades, reinar en tus planes. Y dejarás en tu vida, en tus proyectos, en tus planes para este año, hermanos, y para el futuro y los años que Dios te permita vivir, o las semanas o los meses que Dios te permita vivir, le dejarás que Él sea el que tiene la honra y la gloria. Te animo a que aprecies el juicio divino de Dios. Vamos a orar para terminar en esta parte y vamos a pedir que Dios nos ayude a aplicar estas cosas respecto al juicio de parte de Dios. Oremos. Señor amado, te damos las gracias por esta mañana, por todo lo que estamos repasando, por todo lo que hemos estudiado en el libro de Isaías. Este capítulo, Señor, 24, sobre el juicio de Dios sobre la tierra. Hemos visto, Señor amado, que cómo es la acción tuya sobre nosotros, cómo puedes destruir nuestras vidas. Sabemos la causa del juicio en la tierra, en el mundo, Señor, en el futuro y también en el presente. Es nuestro propio pecado, nuestras propias concupiscencias. Sabemos el efecto, Señor, que tú quieres causar en nosotros. Quieres que nos gocemos, quieres que nos encaminemos contigo. Sabemos, Padre, que es imposible escapar del juicio divino. Y Padre, finalmente, tú quieres aplicar justicia. Señor, tú quieres reinar y glorificarte en medio nuestro. Nuestro buen Padre Celestial, te suplicamos que tú nos ayudes a apreciar cuando juzgas nuestras vidas. Padre, y ahora en manera personal, aplicando algunas cosas a nosotros. Señor, si estás tocando nuestra vida, si en tu justicia, Padre, estás afectando nuestra salud, nuestra economía, nuestro país, las cosas que más apreciamos, que más amamos. Has desmenuzado ciertas cosas alrededor nuestro, nuestros tiempos, nuestros planes, nuestros placeres, nuestros deseos, Señor amado. Ayúdanos, nuestro buen Dios, a no olvidar en ninguna manera, nuestro buen Dios, de que tú eres quien gobiernas continuamente en nuestras vidas. De que tú, Padre, harás todo lo posible, Señor, para que no escapemos de tu juicio. Y no habrá forma de escapar, porque quieres, Señor, aplicar tu justicia. Quieres, Padre, que nuestras vidas sean manejadas, gobernadas por ti. Y, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Padre, te pedimos perdón porque no hemos vivido en la justicia que tú esperas. No hemos vivido bajo el reino, bajo el gobierno que tú deseas. Y, buen Dios, tampoco, Señor, te hemos estado glorificando como tú esperas. Ayúdanos, buen Dios, en estos días a vivir bajo tu juicio, bajo tu justicia y dejándote reinar, gobernar nuestras vidas, Padre, y glorificarte por medio de esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias a todos los que han ido añadiéndose a través de estos minutos, de este tiempo que hemos pasado en la escuela dominical. Hemos estado aprendiendo sobre el juicio divino, la acción del juicio divino del Rey soberano de nuestro Dios, ahí en Isaías capítulo 24. Y ahora, hermanos, ya vamos a pasar ya a nuestro culto de adoración, al tiempo de abrir la palabra de Dios también en el libro de Hechos. Pero antes vamos a estar cantando algunos himnos a nuestro Dios, cantando algunos himnos en los cuales vamos a estar glorificando a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar.
Un primer canto, hermanos, que vamos a estar entonando en esta mañana es buscar la presencia de Dios. Busque el canto 422. 422, vamos a estar buscando 422. Vamos a estar cantando este himno. Todos necesitamos, hermanos, de su presencia en nuestras vidas. Yo les animo a buscarle con todo nuestro corazón. Todos necesitamos de la presencia en Dios. Ya ahora vamos a estar cantando de Jesucristo como Rey, ¿ya? El canto número 24. Canto número 24 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey. Bonito canto para estar entonando en esta mañana. Aleluya, aleluya.
gobernar, nuestro Rey, nuestro Señor. Y ahora el canto que vamos a estar cantando ahora es el canto 30. Vamos a coronar al Rey, a Cristo coronar, divino Salvador. Bonita canción, bonito canto, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Animándonos ahí con este canto, y ahora vamos a cantar el himno 47. Adoremos a Dios, adorarle con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas. Este es un buen canto, un buen himno para nuestro Dios. Adoremos a Dios.
Y este buen Dios no solamente es un Dios grande, un Dios eterno, pero también es un Dios no solamente trascendente, pero es inmanente, es decir, Él es cercano a nosotros. El canto 104, el gran Rey, el gran Dios eterno, el Creador de los cielos, es también nuestro íntimo amigo. Maravilloso es al Cristo a quien servimos. Bien, mis amados hermanos, hemos ahí estado escuchando y cantando sobre nuestro amigo más fiel, el Señor Jesucristo. Gracias a todos los que han estado uniéndose a esta transmisión en vivo, a este culto aquí de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Isaías, hermanos, el capítulo 24. Y ahora nos alistamos para buscar en la palabra de Dios el libro de Hechos. Busque una Biblia. A todos los que están llegando, les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos ustedes, a todos los que han ido llegando aquí para el tiempo de la palabra de Dios, para este culto que estamos transmitiendo, mis amados hermanos. No se olviden, comparte, hermanos, este video, comparta un versículo, un saludo, ¿no? Y ahí estaremos nosotros también, hermanos, haciendo nuestra obra evangelística. Eso hace, hermanos, de que otras personas les llegue este link, puedan animarse a verlo. Y Dios quiere, hermanos, que puedan estar escuchando la palabra de Dios. Buenos días todavía a cada uno de ustedes. Ya nos acercamos casi al mediodía, ya va a ser tarde, pero a todos los que han hecho el esfuerzo de estar presentes en esta transmisión.
No se olviden, estamos transmitiendo por ahora nuestros cultos a través del Facebook a las 11 de la mañana cada domingo. Luego a las 6 de la tarde tendremos otro culto donde estamos aprendiendo del libro de Proverbios, siendo más sabios en la palabra de Dios y más temerosos de Dios. Y los miércoles por la noche tenemos oración y estudio bíblico y estamos estudiando el libro de Santiago. No se olvide de estar participando, es el miércoles a las 7 de la noche también. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a acercarnos una vez más a la palabra de Dios que necesitamos aprender el día de hoy. Y vamos a estar entrando al libro de Hechos, y ahí vamos a estar viendo el capítulo 13, ahí nos quedamos la semana pasada. Ahí está. La obra de Cristo se hace, voy haciendo un repaso ahí para todos nosotros. La obra de Cristo se hace en Hechos 13 y necesitamos ir aprendiendo ahí, hermanos. Ya hemos visto cómo después de la obra que hemos hecho ahí en ¿cómo se llama? En la iglesia, de lo que hemos visto ahí, de la obra que se estaba haciendo en el libro de Hechos, en la iglesia ahí estamos, bien, voy a avanzar, hermanos. Esto ya hemos pasado, voy a hacer como una introducción. Hermanos, sabemos que la obra de Dios, las misiones, la gran comisión, el hacer discípulos, es una obra, hermanos, que es guiada por el Espíritu Santo. Han sido enviados por el Espíritu Santo, fueron llevados, descendieron, llegaron, anunciaron la palabra de Dios a través de la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos visto eso estudiando el libro de Hechos. Tenemos un pasaje grande el cual hemos estado estudiando, hemos estado predicando aquí sobre esto. También, mis amados hermanos, que la predicación de estos hombres fue obviamente centrada en la palabra, no fueron sus pensamientos, sino en la palabra de Dios. Y obviamente ellos deberían conocer la palabra de Dios. Era el caso especialmente de de Saulo y Bernabé. Y hermanos, siempre se hizo la obra de Dios y siempre se hará, hermanos, con la ayuda de otros. Y ahí hemos visto a Juan Marcos, un hombre que estaba ayudando, ¿no? Ese término ayudante, que ayudaba, era un remero, un siervo, una persona que ayudaba a hacer la obra de Dios. Esto vimos hace algún tiempo. Y también, hermanos, vimos que cuando se hace la obra de Dios, cuando estamos empujando especialmente la obra misionera, vamos a tener oposición. Y ahí apareció un hombre ahí que se opuso aquí a que se predicara la palabra de Dios. Bar Jesús, ¿no? Así, o Elimas creo que se pronuncia. Y ahí, hermanos, él quitó el deseo de oír al procónsul, se resistió, se opuso a la palabra de Dios. Y eso va a pasar, hermanos, en las misiones. Y él quería apartar, quería distorsionar el mensaje del evangelio, el mensaje de la fe para el procónsul. Pero, hermanos, no pudo ser detenida. Un hombre lleno del Espíritu Santo, con la mano del Señor, hermanos, reveló la condición de este hombre y fue cegado y fue prohibido de oponerse. Ahora, hermanos, vimos que Dios produjo fe y salvación en la vida de este hombre. Voy a ver exactamente el nombre. Atravesando toda la isla Pafos, estoy en el verso 6, capítulo 13, verso 6. Llegaron hasta cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Verso 7 está el nombre del procónsul, Sergio Paulo. Este hombre Sergio Paulo creyó, fue salvado después que él vio el poder de Cristo Jesús en la vida de este Bar Jesús, de este hombre mago que quería engañarle. Creyó en Cristo. Obviamente vio el poder de Dios y él finalmente creyó, fue salvado. Pero, hermanos, no le salvó el milagro, le salvó la doctrina de Cristo. Es lo que nos dice la palabra del Señor ahí en el versículo 12. Entonces el procónsul, estoy capítulo 13, versículo 12 del libro de Hechos. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó, pero dice, maravillado, no del milagro, sino de la doctrina del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, yo quiero darles y presentarles un pequeño mapa entrando a este punto.
Aquí, mis amados hermanos, va a aparecer, espero que se pueda ver ahí en la pantalla. Yo sé que en el celular de repente va a ser muy chico, pero por ahí puede verlo. Voy a usar el mouse para que pueda verse. Creo que ahí se ve en pantalla y ahí está. Hermanos, Antioquía de Siria, en este lugar donde está el mouse, usted lo puede ver ahí en pantalla. Es ahí donde comenzó la obra misionera, donde Pablo, Bernabé y estos hombres que estaban ministrando a Dios, y ahí fueron separados por el Espíritu Santo, confirmados por la iglesia, y ahí fueron llamados y de allí fueron enviados, hermanos, por esta iglesia, hermanos, a hacer la obra de Dios. ¿Ya? Ahí comienza este primer viaje misionero, hermanos. Y ahí, hermanos, nos dice y nos narra la escritura. Voy leyendo ahí en todas las cosas. Usted puede ir leyendo ahí en su Biblia. Que ellos saliendo de Antioquía descendieron a Seleucia. Seleucia es una ciudad ahí junto al mar. Antioquía estaba en la parte alta y ahí ellos descienden a Seleucia y se encuentran ahí. Y de ahí, hermanos, ellos zarpan, como ustedes ya han visto ahí en las escrituras. Ellos zarpan de Seleucia y van hasta Salamina. Llegan a la isla de Chipre ahí en Salamina y ahí ya ellos comienzan su labor misionera. Y llegado a Salamina, en este lugar donde ya usted puede ver en el mapa, ahí predican la palabra de Dios en el verso 5 y en las sinagogas de los judíos, y ahí se ve a Juan ayudándoles ahí. Y quiero hacer un énfasis para que usted note ahí, está ahí todo ese equipo misionero, están trabajando. Luego, hermanos, cruzan la isla de Chipre, atraviesan toda la isla de Chipre, llegan a Pafos. Y en Pafos, ahí es donde se encuentran con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y también con este mago Elimas o Bar Jesús, que se opone a la palabra de Dios. Es ahí donde Dios, hermanos, en la isla en Chipre, ahí básicamente más al sureste de Chipre, ahí es donde Dios lo ciega a este hombre, y finalmente el procónsul, verso 12, cree en Cristo Jesús. Se convierte, gracias a Dios, este hombre ahí en Pafos. Hermanos, ¿quiénes estaban en el equipo misionero? Y aquí quiero notar, para que ustedes noten los puntos que vienen para adelante, especialmente el siguiente punto que quiero compartir ya con ustedes como parte de la prédica, y como al hacer la obra de misionera, hermanos, van a surgir algunas cosas como este imprevisto que va a haber aquí después de este evento. Están, hermanos, principalmente Bernabé, que era el líder en ese tiempo, él era el principal, por mayoría de edad, quizás más experiencia, etc. La iglesia les comisionó así. Saulo, que mañana más tarde va a ser conocido como Pablo, y está Juan Marcos, es ayudante. Pero, hermanos, todos están trabajando, sirviendo la obra. Hermanos, Juan Marcos vio todo lo que Dios había hecho. ¿Cómo vio este milagro, hermanos? Ahora, pero yo quiero que usted note, y esto para aprender, especialmente para algunas iglesias que a veces piensan que cuando uno ve milagros, dones de Dios, cosas maravillosas, eso va a hacer que la gente sea más espiritual, y eso no es cierto, hermanos. O que la gente sea más estable, y eso no es cierto. Quiero narrar la historia, ¿ya? Quiero narrar la historia ahí a partir de Pafos, capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, ahí están en este lugar en Pafos, zarpan de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y ahora, si ustedes notan, ahí en el mapa está la zona de Panfilia. Yo estoy moviendo el mouse para que ustedes puedan verlo. Esta zona es Panfilia y la ciudad aquí es Perge. Entonces ellos desde Pafos han navegado todo esto y todo el equipo misionero llega a Perge. Han tenido una tremenda victoria en Chipre, han experimentado la obra de Dios y todos llegan ahí, Pablo y sus compañeros. Está Bernabé, está Juan Marcos, y es posible que hayan otros más, es un plural ahí. Pero algo ocurre, hermanos, aquí en el texto. Algo ocurre aquí que ya vamos a anotarlo. Más adelante, en el texto ellos van a ir a Antioquía. Esta es otra Antioquía. Yo quiero que ustedes noten en el mapa para que no se confundan. Hay una Antioquía en Siria, pero también hay otra Antioquía aquí en Pisidia. Son dos ciudades con el mismo nombre, pero en diferente lugar.
Antioquía de Siria fue el lugar donde salió Pablo, y Antioquía de Pisidia es el lugar donde van a llegar, pero ahorita estamos en la historia, en medio de la narrativa, estamos en Perge, ¿ya? Ahí estamos y ahí nos quedamos. Ahora, quiero hablarles, hermanos, aquí una cosa, y esto también para entender, y justo ya lo que les hablé hace un rato. Todo el equipo había tenido una gran victoria. Todos experimentaron el poder de Dios. Vieron, hermanos, ahí cómo un hombre fue cegado y luego cómo se convirtió el procónsul a Sergio Paulo. Todos vieron la obra de Dios, hermanos. Vieron milagros, vieron maravillas. Pero, hermanos, ¿eso hizo que todos sean maduros, sean más consecuentes con Cristo? No. Porque dice la Escritura en la siguiente forma. Arribaron todos, no habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Llegaron todos ahí. Y de repente, hermanos, habrán ido en el barco cantando un salmo, animándose. De repente Pablo le hablaba y a Bernabé, oye, ¿viste cómo se convirtió? Cómo Dios obró. Fue increíble. Y Juan Marcos también conversando, hablando. Pero, hermanos, es posible que hayan pasado ciertas cosas, ciertas dificultades, y no sabemos exactamente qué está pasando en el corazón de Juan Marcos. Pero en el mismo versículo 13 nos dice, pero, aparece la palabra pero después de la palabra Panfilia, el lugar donde están ahí en Perge de Panfilia, de la zona ahí, pero Juan. Y aquí, hermanos, para considerar mientras hacemos la obra de Dios. Queridos misioneros, queridos pastores, cuando estamos empujando el carro, siempre van a haber peros. Y esos peros a veces pueden desanimarnos en medio de la obra de Dios. Y ocurrió en la vida de este varón. Pero, y ahí antes de ir a esta parte, pero puedes poner tu nombre, puedes poner ahí Jorge, Juan, Pedro, no sé cómo te llames, ¿no? Ahí pones tu nombre. Pero Juan, si se escribiera la Biblia ahora, ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Tú eres de aquellos que se han desanimado, ya ni siquiera quieren seguir haciendo la obra de Dios? Ni siquiera te conectas ya a los cultos. De repente eres un amigo, un hermano que ya no te conectas a los cultos de tu iglesia. Y estás desalentado, desanimado. Y eso pasa. Y no importa lo que hayamos experimentado, y eso es lo que yo quiero decir, hermano. No importa cuántos milagros tú puedas ver, cuántas cosas maravillosas puedas ver de Dios, siempre puede haber un pero para desalentarnos y desanimarnos. Aquí quiero hacer un énfasis. ¿Hay cosas que nos pueden desalentar? Es posible. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que Pablo y Bernabé no pecaban? O sea, mientras iban todo el camino, ¿no pecaban nada? Seguramente. Es posible, hermanos, que haya alguna cosa, o de repente no pecaron, pero vamos a pensar en otras cosas, en otras circunstancias de la vida. Mientras hacían la obra misionera, ¿no habrán padecido alguna dificultad? Es posible, hermanos, que este mago, que no respetaba mucho a Dios, y obviamente como tenían, estoy solamente suponiendo, pero para ponernos circunstancias en la vida que nos pueden desanimar. Es posible, hermanos, que este mago, Bar Jesús o Elimas, hermanos, haya tratado más o menos a Pablo y a Bernabé, porque obviamente el procónsul estaba con él y él era como una autoridad ahí, un consejero. Pero a Juan Marcos, que era como un sirviente, de repente lo habrá maltratado. Y de repente vamos a decir, Pablo y Bernabé, por cosas que estaban haciendo ahí, no le apoyaron, no le ayudaron, o no le prestaron atención, o no le dijeron a Elimas, oye, a él no lo maltrates. Hermanos, no sabemos todo el tiempo, todos los días que estuvieron ahí, pero las cosas y circunstancias que puedan haber pasado en el corazón de Juan Marcos. O de repente, mientras estaban ahí, llegaron noticias de algún lado, algún conocido, y le dijeron, oye, mira, hay problemas en tu casa, tu mamá, tus hermanos, hay una dificultad económica. Hermanos, pueden haber un sinfín de cosas que pueda estar pasando en el corazón de Juan Marcos. Lo único que sí nos dice que él se desanimó. Pero Juan Marcos se apartó. Te pregunto en esta mañana para que consideres. Hermanos, todos los creyentes hoy día estamos haciendo la obra de Dios. Desde el pastor, desde el que está predicando, desde los que están ayudando, apoyando ahí. Hermanos, si tú estás ahorita
en el culto en vivo, ya sea esto en el de tu iglesia, si estás escuchando en otro momento, estás apoyando. Pero no cometas el error de apartarte. No cometas el error de separarte del equipo, de la gente, del grupo. Apoya. Mantente. Miren, circunstancias y dificultades van a haber. ¿Tú crees que no había problemas en la vida personal de Pablo, en la vida de Bernabé? ¿No habría necesidades? Hermano, de repente Juan Marcos tenía un problema de enfermedad y nadie se fijó y él estuvo aguantando, no sé. Y nadie se fijó, ya desalentado, desanimado. Llegaron aquí a este lugar en Perge y dijo, ya hasta aquí nomás me siento mal. De repente fue un problema de salud. La Biblia no nos dice, pero él se apartó y se fue. Hermanos, esto puede ocurrir. Y no necesariamente, hermanos, vamos a decir que es necesariamente un pecado, pero puede haber desánimo una vez en la vida. Pero hermanos, la Biblia nos dice más adelante que Juan Marcos se recuperó y Bernabé lo llamó y lo usó de nuevo. Y luego, hermanos, Pablo más adelante, cuando a veces Pablo dijo, no, con este hombre ya no se cuenta. Más tarde Pablo tuvo que reconocer que Juan Marcos había aprendido a levantarse en medio de las dificultades. Hermanos, en medio de la obra, cuando estamos haciendo la obra, bueno, ¿cuántos de nosotros de repente en medio de esta pandemia dices, ¿y ahora cuándo nos vamos a congregar? Encima estamos enfermos, mi economía está peor que nunca, siguiendo a Cristo y no me va mejor, ¿qué pasa? Y de repente te has apartado del Señor. Es parte de eso, es parte de la obra de Dios. Pero levántate. Y ahí yo quiero notar algo. Cuidado a dónde te vuelves. Juan Marcos se volvió a Jerusalén. Hermanos, podemos cambiar de lugar, de posición, pero mientras estemos en la palabra, ten cuidado a dónde te vuelves. Y alguna gente, hermanos, que abandona de hacer la obra de Dios o se desalienta, a veces se apartan totalmente de su Señor. A todos aquellos que estamos haciendo la obra de Dios, yo quiero decirles aquí, especialmente Iglesia Calvario, hermanos, todos estamos haciendo la obra de Dios. Cuando te desanimas, cuando te desalientes, no te vuelvas al mundo. No te vuelvas a tus pecados pasados. ¿Va a haber desánimo? Sí va a haber desánimo. ¿Va a haber momentos de desaliento? Sí va a haber momentos de desaliento. Y hermanos, aquí quiero mostrarles una vez más en el mapa, hermanos. Juan Marcos aquí en Perge se desanimó y él decidió retornar, hermanos, decidió volver. Desde esta ciudad de Perge se vino, no sé si camino ahí o tomó un barco. De repente llegó a Perge, no avisó nada a Pablo y a Bernabé. La Biblia no nos dice, no nos menciona los detalles. Pero él se desanimó tanto, se desalentó tanto, que de Perge inmediatamente, hermanos, se vino aquí a Jerusalén. Usted puede notar ahí donde se está moviendo la flecha. De repente, como digo, problema de salud. Un problema con una incomprensión con el liderazgo, un problema de falta de atención a él, o un problema familiar, económico, que sabemos que haya pasado en la vida de Juan Marcos. Pero finalmente, hermanos, aquí Juan Marcos se vuelve a Jerusalén, él retorna, se aparta y vuelve a Jerusalén. Yo espero, hermanos, y yo espero que no nos volvamos, algunas personas, cuando nos desanimamos al mundo. Y si estás ahora en una situación donde no deberías estar, sino cerca al Señor, dentro de tu iglesia, sirviendo a tu iglesia, ya, que tu corazón vuelva para seguir haciendo la obra de Dios. Hermanos, aunque estaba ocurriendo esto en Juan Marcos, miren, es interesante. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Verso 14, sigue la narrativa de la historia. Y eso es, hermanos, lo bueno de la obra de Dios. Ellos, los demás, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Como les dije, hermanos, ellos estaban ahí en Perge y ellos siguieron su camino. Juan Marcos se fue a Jerusalén, pero ellos siguieron su camino, hermanos, llegaron ahí, como dice la palabra de Dios, llegaron a Antioquía de Pisidia, una ciudad parecida a la de donde habían salido, donde estaba su iglesia, pero ahí en la parte baja, más cerca, más al sur,
sur, oeste. Y ahí, hermanos, ellos seguían perseverando en medio de la obra. ¿A Pablo y Bernabé les habría afectado? Seguro. Es posible que Juan Marcos, como era personal de ayuda, de repente cargaba cosas, y Pablo y Bernabé, hermanos, de repente tuvieron que también cargar más cosas, llevar más cosas. O vamos a decir, hermanos, ¿qué tal si hubo un problema realmente en la vida de Juan Marcos? Como digo, la Biblia no nos dice, pero Juan Marcos se llevó la bolsa, el dinero, y ahora Pablo y Bernabé de repente con fondos ajustados, sin poder comer, pero igual les habría afectado. No sabemos las circunstancias, estamos especulando, pero definitivamente, pero ellos continuaron, hermanos, y eso es lo bueno. Ellos continuaron, ellos avanzaron, llegaron ahí a este otro lugar, llegaron a Antioquía, y entraron a la sinagoga, y ahí, hermanos, ellos continuaron, buscaron oportunidades, como se nos dice ahí, comenzaron ahí a intentar buscar, a predicar la palabra de Dios, y sin la ayuda que ya se les había quitado. Definitivamente, hermanos, ellos habrían sido afectados, pero ellos continuaron, siguieron buscando oportunidades sin el apoyo, sin la ayuda. Queridos pastores, queridos misioneros, especialmente si puedes escuchar esta parte del mensaje de Dios en algún momento. A veces gente nos va a abandonar en el camino. Gente se va a desalentar en el camino. Pero nosotros, aunque seamos afectados, necesitamos continuar. Necesitamos buscar nuevas oportunidades aún sin tener ayuda. ¿Y se puede seguir? Sí, se puede seguir. Queridos hermanos, a todos nosotros, seguramente cuando alguien a veces se afecta en la vida cristiana, ves que ya no sigue como tú, te va a chocar. Vas a decir, pero ¿cómo es posible? Pero tú y yo necesitamos continuar. Tú y yo necesitamos buscar oportunidades para seguir predicando, hablando de Cristo, apoyando la obra de Dios, aún sin tener la ayuda de otros. ¿Se puede hacer la obra de Dios sin ayuda de otros? Sí se puede. ¿Qué es más difícil? Ciertamente es más difícil. Pero necesitamos seguir avanzando, perseverando en medio de la obra. Hemos visto dos cosas grandes. Una, cuando hay desánimo. Número dos, la perseverancia en medio de la obra de Dios, en la obra de Cristo, en la obra de las misiones. Y ahora, hermanos, la obra de Cristo, ¿cómo se hace? Y aquí, hermanos, este pasaje que viene para mí es sumamente importante, tanto para los que ya conocemos a Cristo como para aquella persona que no conoce a Cristo. Y aquí, hermanos, vamos al corazón del Evangelio. Hermanos, la obra misionera tiene que estar centrada principalmente en la predicación de Cristo Jesús. No hay otro tema, no hay otra cosa, hermanos, que debemos hablar. Y esto es lo que salva, hermanos. Cristo Jesús es quien salva. Solo Cristo, hermanos, es quien redime al hombre de su pecado, saca el pecado de su vida y le da el camino y la entrada al cielo. Miren lo que va a ocurrir, verso 16 en adelante aquí, viendo a Pablo y a Bernabé en esta situación. Voy a leer desde el verso 15, ¿ya? Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Uy, qué oportunidad tremenda, ¿no? Ellos les piden unas palabras, ¿no? Y aquí, hermanos, ustedes van a notar, y eso es una cosa importante. Hermanos, el tema central de la Biblia, de la predicación hoy día, yo sé que hay varios temas, pero el tema principal, hermanos, el tema central, neurálgico, la columna vertebral, hermanos, del cristianismo hoy día es Cristo Jesús. Y quiero que notes cómo fue la predicación de estos hombres. Y ahí es donde yo quiero orientar. Hermanos, aquí no se va a predicar sanidad. Aquí no se va a predicar, te va a ir bien las cosas en la vida. No, hermanos, se va a predicar de Cristo. Una iglesia evangélica, hermanos, una iglesia que se considere cristiana de sana doctrina, su principal tema es Jesucristo. Hermanos, aquí aprovechando la oportunidad de predicar, Pablo se levanta,
Verso 16, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio, con la mano dijo, ha levantado su mano y él comienza a hablar. Y hermanos, de verso 16 en adelante, comienza diciendo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado y ahí corto la historia, hermanos. ¿Qué está haciendo Pablo? Introduce, hermanos, históricamente, va a introducir históricamente a Jesús. Va a hacer el enlace. Predicadores aquí que están escuchando, especialmente los más jóvenes, enlaza con su audiencia en el contexto judío, hebreo ahí, y con las promesas de la palabra, con la historia de Israel, enlaza, hermanos, históricamente para poder hablar de Cristo. Y ahí, hermanos, él comienza con esta introducción para identificarse como hebreo, para identificarse como parte del pueblo de Dios, pero rápidamente, hermanos, con la introducción histórica va a llevarles a Cristo Jesús. Habla de Samuel, que era un gobernante, y luego introduce a Saúl y ahí chapa a David. Tú puedes notar ahí la predicación, es tremendo como ahí Pablo enseña, y centrado en Cristo Jesús, del versículo 22 en adelante, hasta el final, toda su prédica, hermanos. Miren, voy a solamente para mencionarles. Vamos a decir, si él comienza desde el verso 17, 18, 19, 20, 21, hasta el 22, hermanos, son 5 versículos nada más, que hace una introducción histórica. Pero desde ese versículo, hermanos, casi 22, del 22 hasta el versículo, vamos a decir no quiero equivocarme, hasta el versículo 41, hermanos, todo el resto va a comenzar a hablar de Cristo. Rápidamente, hermanos, en el verso 22, mete a Cristo Jesús ahí. Quitado hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de verso 23, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús. Y ahí Pablo se para y comienza y se enfoca en Cristo Jesús en el verso 23. Y de ahí no se aparta. Y ahí se centra. Y ese es su tema. Aunque ha narrado algo de la historia, usa toda la historia para enfocarse una vez más en Cristo Jesús. Hermanos, si tú estás en una iglesia o escuchas a algunos predicadores que te hablan de un montón de cosas menos de Cristo Jesús, tienen un problema serio en cuanto a su predicación. Tienen un problema de la sana doctrina, porque, hermanos, la salvación, la conversión que hay en la vida del hombre, y también, hermanos, la transformación solamente ocurre por medio de Cristo Jesús y del conocimiento profundo de Él. Pablo, hermanos, su predicación siempre estaba enfocada en Cristo Jesús. Eso es lo que nos narra el versículo 23. Se enfoca en Cristo y unas verdades que nos va a decir, y voy a resaltar las verdades nomás, hermanos, aquí rápidamente, porque si no nos va a faltar el tiempo. En el verso 23 nos narra de frente que Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador prometido. Leo, de la descendencia de conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora, hermanos, yo quiero saltar, yo creo que tú puedes leer todo el resto. Hay una narrativa de Juan el Bautista, de todo el preámbulo que hubo de su antecesor a Cristo, el que le abrió ahí el camino. Pero quiero ir al verso 29. Tú puedes leer esto en casa, estudiarlo ahí más profundamente. Pero quiero centrarme en el enfoque ahí de Cristo. Verso 29. ¿Qué nos dice acerca de Cristo Jesús?
Voy a leer verso 28 también. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. De frente se va ahí a esa parte de la historia, pero quiero hacer un énfasis en el versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Aquí, hermanos, una cosa importante. Cuando se nos habla de Cristo y nos presenta a Cristo, nos habla como el que cumple las escrituras, el Antiguo Testamento y las profecías respecto al Mesías. Su predicación está totalmente concentrada y centrada en Cristo Salvador. Él es el Salvador, el Mesías. Él es el que ha venido a cumplir la palabra de Dios desde su nacimiento. Y también ahí en el verso 28 y 29 que acabamos de leerlo rápidamente, nos habla de la muerte en la cruz de Cristo, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero. Cristo Jesús fue muerto en la cruz y luego lo pusieron en un sepulcro. Nos habla de su muerte, ¿no? De su muerte, de su sepultura, pero no nos deja ahí, hermanos, también nos va a hablar de su resurrección. Verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también, sigo leyendo ahí en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó, y aquí hablando de Cristo, hermanos, después de su resurrección, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, y aquí viene, hermanos, parte importante que quiero también hacer énfasis aquí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Ahí está, hermanos, el evangelio más directo, más claro, más conciso no hay. Cristo, hermanos, es un asunto central, neurálgico en la predicación hoy día de la iglesia cristiana. Versos 38 y 39 nos dice la palabra de Dios, hermanos, en estos textos que estamos estudiando. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Hermanos, el perdón de pecados es por medio de Cristo. Nadie te puede perdonar pecados, querido amigo. No hay iglesia, no hay sacerdote, no hay religión, no hay nadie en este mundo que te pueda perdonar pecados. No hay pastores que perdonen pecados. No hay curas que perdonen pecados. No hay papa que te pueda perdonar pecados. No hay ningún santito de los que tú creas o un ídolo o un Dios que tú tengas que pueda perdonar pecados. Ni Alá, ni Buda, ni ningún otro Dios perdona pecados. Solamente el Señor Jesucristo. El verso 39 también se nos dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Miren, todos somos pecadores, querido amigo, en esta mañana que estás escuchando. El único lugar donde puedes hallar perdón y puedes ser justificado, es decir, declarado justo, no porque seas bueno, porque todo hombre es malo, todo ser humano es pecador, ninguno hay bueno, pero ¿dónde puedes encontrar la justicia? ¿Dónde se puede aplicar la justicia a tu vida? En Cristo Jesús. Es lo único que te puede salvar. Cuando tú vas a Cristo Jesús y le aceptas en tu corazón, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario te da la oportunidad de ser declarado justo por Dios cuando tú aceptas el regalo precioso por causa de tus pecados.
Hermanos, la predicación en la obra misionera, en la labor evangelística, en hacer discípulos, en la gran comisión, tiene que estar centrada principalmente en Cristo Jesús. Es el único medio, el único camino de perdón y justificación. Termino con un detalle más, hermanos, aquí, en esta predicación centrada en Cristo Jesús. Aquellos que decidan no responder a Cristo Jesús, quiero que seriamente vean esta advertencia, verso 40 y verso 41. Termina esta parte diciendo así: mirad pues. Es necesario, si tú estás escuchando el Evangelio, o si lo has escuchado muchas veces, es necesario en este momento que mires tu vida y mires el Evangelio que te ha sido predicado, pues no venga sobre vosotros. Mira aquí lo que Pablo va a decir: venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, mira lo que dice el texto: oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os lo contare. Tú eres una persona que no has creído en Cristo y te niegas a creer. ¿Sabes qué? Estás menospreciando al Dios de los cielos. Estás diciendo: Cristo Jesús, tú no vales nada. No, yo no quiero la iglesia, yo no quiero la religión. No, estás menospreciando a Cristo. Si tú decides no quiero tener a Cristo como Señor y Salvador, estás menospreciándole. Y sabes que lo único que te espera es que desaparezcas. Que desaparezcas en el sentido, no es que vas a dejar de existir, sino que vas a estar totalmente y permanentemente por la eternidad lejos de Dios. Eso es lo único que te espera. Lee el verso 41 ahí. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Hermanos, amigos especialmente, tú que has escuchado el Evangelio recién hoy día, o de repente por tiempo, y aquellos que es por tiempo, yo quiero que usted considere estas últimas palabras: porque yo hago una obra en vuestros días. Está rechazando lo que Dios ha hecho. Eso es inconcebible. Si alguien se puede dar cuenta de eso, estás en un serio peligro. Estás rechazando lo que Dios está haciendo. Por eso, hermanos, que una de las cosas que el ser humano hace es tratar de negar a Dios. Porque si tú niegas su existencia, evades solamente mentalmente esta responsabilidad. Si tú crees en un Dios, querido amigo, la obra de Cristo Jesús es para ti. Él te puede salvar. Él ha muerto en la cruz por ti. Él ha resucitado por ti para darte perdón y justificación. Pero si tú le rechazas, estás menospreciándole, estás literalmente alejándote por la eternidad de Dios y estás dejando de creer la obra de Dios en tu vida. Querido amigo, querido hermano también, para todos los que escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. La predicación, hermanos de Cristo, la obra misionera, sí, a veces se realiza y va a haber desánimo en medio de nuestra vida. Pero también, hermanos, necesita haber perseverancia. Pero un detalle fundamental, hermanos, dentro de la obra misionera: tiene que haber una predicación centrada en Cristo Jesús, enfocada en el Señor de nuestro perdón y de nuestra justificación. Hermanos, todos nosotros los que estamos aquí considerando la obra misionera y el esfuerzo que hacemos por causa de Cristo, no hay mejor labor en la que estamos enfocados. En esta iglesia, en este lugar, estamos predicando a Cristo Jesús. Pon tu hombro, pon tu mano. ¿Te has desanimado? Anímate, levántate.
Y tu amigo, si todavía no has creído en Cristo, busca el perdón y la justificación de Cristo Jesús. Porque si no vas a estar menospreciando y desechando la obra de Dios y apartándote del Dios eterno por la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por la preciosa oportunidad hoy día de haber abierto la palabra de Dios, de escuchar una vez más el Evangelio, de haber visto al Dios soberano en su justicia, Señor, en Isaías. Y no podemos escapar del juicio, Señor. Pero hay un camino que has abierto, el cual es Cristo Jesús. Padre, permite a alguna persona en este día o en cualquier momento que esté escuchando tu palabra aquí o en cualquier otro lugar, con la pertinencia y claridad que se debe, Padre, que abras tú el corazón de ellos y les des salvación. Y a mis hermanos, Padre, si hay algún desalentado, desanimado por estar asistiendo a la iglesia o continuar en su servicio a Cristo, Padre, anímale. Que busque oportunidades de servir, que se levante, que siga, Señor, animándose en el Señor Jesucristo. Tenemos una gran labor para hacer. Tenemos estos días, estos años que tú nos permitas vivir aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por conectarte aquí a la señal, a la transmisión en vivo de la Iglesia Bautista Calvario por medio del Facebook. Nos vemos hoy día en la tarde a las 6 para seguir aprendiendo a ser temerosos y sabios en Cristo Jesús desde el libro de Proverbios. Nuestros cultos, no te olvides, domingo a las 11, domingo a las 6 de la tarde y el día miércoles estudio bíblico y oración ahí a las 7 de la noche en el libro de Santiago. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos esta tarde.